con la siguiente pregunta que tiene que ver justamente con la sentencia del río Atrato, una sentencia que plantea no solamente retos, sino también oportunidades para el departamento, para todo el departamento, pero a nivel institucional también implica ciertos compromisos. La pregunta para los candidatos en relación con la sentencia es cómo ustedes, desde su plan de gobierno, piensan cumplir con esas obligaciones que se adquieren con la sentencia del río Atrato y cuáles serían esas acciones o estrategias también contempladas para dar cumplimiento a todas estas obligaciones que vienen específicamente desde la Corte Constitucional. La sentencia en este momento tiene unos incumplimientos, no puede quedarse como un saludo, no podemos esperar que nos sancione la Procuraduría o la CIA, sino que esa sentencia tenemos que empoderarnos, porque hasta el momento de los 15 municipios que hay todavía no se han empoderado. Lo más integral que hay es nosotros cuidar una cuenca que viene desde Cerro Plateado hasta el Golfo de Urabá, que atraviesa los 15 municipios. Nosotros como Quibdó somos el máximo municipio que está vertiendo aguas residuales, aguas contaminadas al río Atrato. Nosotros tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en los próximos 4 años en tener una PETAR para nosotros disminuir ese contaminante que hoy en día le estamos aplicando al río Atrato. Es una herramienta que debe utilizar el alcalde de Quibdó para liderar un proceso de articulación regional de los diferentes alcaldes que estamos sobre la cuenca del río Atrato. Pero fundamentalmente hay que entenderla no de darle vida al río Atrato como tal, sino darle vida digna a las comunidades que están alrededor del río Atrato. ¿Y eso qué implica en el municipio de Quibdó? Recuperar la zona rural del municipio de Quibdó, es lo primero. Hoy los 27 corregimientos del municipio de Quibdó están abandonados. La mayoría de la gente del río Munguidó vive en Quibdó. La mayoría de la gente del río Tagachí vive en Quibdó. Entonces nosotros tenemos que crear un fondo en la alcaldía de retorno, pero de retorno con dignidad. Avanzar en el tema de electrificación de la zona rural, avanzar en el tema de saneamiento de la zona rural, avanzar en el tema de generación y de identificar cuáles son los productos que pueden desarrollar desde el punto de vista de la agricultura esos corregimientos y brindarles créditos blandos para que la gente retorne. Eso es lo primero. Lo segundo es con qué plata lo vamos a hacer. Por eso decía que hay un divorcio entre las administraciones políticas y los dueños del territorio. El municipio de Quibdó aumentó en el recaudo con el impuesto predial afro, 5.000 millones de pesos en el 2018 y 5.000 millones de pesos le llegaron en el 2019. ¿Por qué no le invertimos esa plata en vez de meterla en pavimento al desarrollo de la zona rural para que el campesino retorne al campo y recuperar la seguridad alimentaria? Eso es cumplimiento de la sentencia T622. Entonces, ese es un compromiso que nosotros tenemos, pero también tenemos que avanzar en la recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Quibdó. Tenemos que crear cuando llueva una embarcación para recoger los residuos sólidos en la quebrada La Yesca y la quebrada del Caraño en las partes que son navegables. Esto no lo pueden hacer fundaciones aisladas, eso lo va a hacer el municipio y crear una embarcación no es costoso, eso es una cosa sencilla y aprovechar para ir recuperando eso. Pero también tenemos que volver a arborizar los alrededores de la quebrada La Yesca. Yo aprendí a nadar en la quebrada La Yesca y la quebrada La Yesca tenía árboles, pomo, yo aprendí a nadar en un pomo y precisamente todo eso se perdió. Entonces hay que incluir en el plan de ordenamiento territorial la creación de los ejes verdes de recuperación de las fuentes hídricas de Quibdó. Y el otro tema es recuperar las zonas degradadas por la minería. Planteábamos que las zonas degradadas por la minería, que ha hecho mucho estrago y que debido a eso es que aparece la sentencia TC22 del 2016, que genera al río Atrato como sujeto de derechos, que plantea unas obligaciones, pero que le permite al gobierno nacional decir cuál es el camino y
y de dónde van a salir los recursos. Eso nos ha servido. Como alcalde de Quibdó, yo voy a liderar el proceso de reorganización de eso. ¿Por qué? Porque de nada se sirve tener una sentencia si no hay voluntad para sacarla adelante. ¿Cuánto tiempo lleva la sentencia que salió y no se ha hecho nada para poner en marcha esos planes y programas que plantea la sentencia? Entonces nosotros tenemos varios componentes. Un componente ambiental, donde vamos a hacer convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó para que sus estudiantes de último año de trabajo social, de psicopedagogía, de psicología y demás puedan salir a concientizar a la comunidad de que no se debe arrojar más basuras al río Atrato. Tenemos claro también que tenemos que organizar unas plantas de potabilización del río y aprovechar la producción agrícola que tenemos, porque hay muchas cosas de la producción que tenemos que permite recuperar las zonas degradadas por la minería, que son muchísimas. Por eso he planteado que en los territorios donde está el río Atrato, tenemos que hacer que el campesino vuelva a producir para que esa producción que ellos hagan le permita salvaguardar a ellos la parte alimenticia, pero les permita tener recursos económicos a través de todo lo que se va a exportar a nivel nacional, a nivel internacional y lo que vamos a consumir aquí a nivel local. Porque si ustedes miran, en la zona de Monguidó, como lo he venido reiterando, que es la despensa agrícola, necesita transformación, porque acá en Quibdó sacamos la madera, pero después nos traen el mueble, entonces no hay valor agregado. Yo quiero que esas frutas que nosotros producimos las saquemos con valor agregado desde Quibdó. Por eso he dicho, si tenemos una fortaleza que es el plátano, la yuca, ¿por qué así como traemos avena, no podemos traer yuca instantánea para que la gente la consuma? Es posible en la medida que haya una planta de transformación, y eso lo vamos a hacer en nuestro gobierno. Básicamente, el río Atrato, que es el eje de todo lo que es este Chocó nuestro, les voy a contar 4 cosas fundamentales. A veces uno desde estas instancias, como candidato a la alcaldía, pues propone y propone, pero no se centra en lo que es fundamental para esto. La sentencia nos da una herramienta muy clara. Una puede ser, y la vamos a utilizar cuando tengamos que utilizarla, que es el estado de emergencia si lo tenemos que declarar, porque lo podemos hacer. Lo vamos a estudiar y si lo tenemos que hacer, ese es un primer elemento que tiene la ciudad para poder actuar, ¿vale? Pero también vienen otros temas fundamentales, que es que tiene que ver, uno, con un plan de descontaminación de las fuentes hídricas, porque la ciudad directamente lo que hace es que le tira todos sus residuos al río Atrato, a través de sus quebradas, a través de sus arroyos, a través de un botadero que tiene los lixiviados sin control. Se ha mejorado, pero los tiene sin control, y esos lixiviados caen a las fuentes, caen a las quebradas, y eso llega al río Atrato. Nosotros tenemos que promover desde la ciudad un plan de descontaminación de las fuentes hídricas. Hay un tercer punto, que es que nosotros como ciudad tenemos que ayudar a producir el río, para que la gente que vive en sus alrededores, para que los corregimientos que tienen influencia sobre el río, para que los pobladores de Quibdó se beneficien del río. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, unidades agrícolas en los corregimientos que tienen este potencial sobre las riberas del río, tenemos que volver a hacer que esos corregimientos tengan productividad agrícola. Esa es una forma de colaborarle al río, de colaborarle a la ciudad de Quibdó, de colaborarle a la gente de Quibdó. Y tenemos que hacer lo posible para que el servicio de transporte público, porque esto se lo tiene que soñar un alcalde, por el río Atrato sea viable, sea moderno, sea eficiente, y la gente tenga que pagar, no tenga que pagar los precios que paga hoy por transportarse de un lugar a otro. Es inconcebible que una persona pague 80,000 pesos, más que un pasaje de aquí a Medellín por carretera, para desplazarse a una población cercana de aquí el río. Hay sitios donde pagan 150,000 pesos. Nos ha tocado con la gente que nos está trabajando la campaña allá. Nosotros tenemos que posibilitar como ciudad, como alcaldía de Quibdó, que esos pasajes bajen, pero sobre todo tenemos que proveerle a la ciudad un servicio de transporte digno sobre el río Atrato. Eso lo vamos a hacer desde la alcaldía de Wagner Mosquera.